¿Ya? Ok, chicos, vamos a continuar con la materia. Estuve explicando o empezando a explicar lo que es la filosofía política. ¿Sí? Quisiera, antes de continuar, el referirme a esta tabla que tienen ustedes. Si es que tienen el anillado, por favor, saquen. Vamos a trabajar con esta hojita. Está al reverso de este mapa conceptual. ¿Sí? Voy a explicar ambas cosas. A ver, primero veamos el mapa conceptual. Es este de aquí. ¿Sí? ¿Sí ven todos? ¿Ya? Verán. A ver, verán, por una parte tenemos valores, ¿sí? Pero no son valores éticos, sino valores jurídicos, ¿sí? Como los que vamos a ver en nuestra materia. Vamos a empezar por el bien común. Otros valores son la igualdad. También son muy importantes la solidaridad, la fraternidad, que lamentablemente no vamos a ver, pero sí, en cambio, la libertad y la justicia. En total, 1 más 3, 4. ¿Okay? Desde el punto de vista filosófico. ¿Okay? Valores que tienen vigencia en la sociedad, en la colectividad. ¿Okay? Anteriormente, en la hora anterior estaba aquí felicidad. En vez de eso podríamos hablar de bienestar. Algo de eso está aquí, en el bien común. ¿Ok? Bien. Con respecto a los valores, podríamos preguntarnos, ¿existen en sí mismos o por sí mismos o son puestos por el sujeto? ¿Los descubrimos o nosotros nos inventamos? ¿Sí? Entonces, ese es el problema de si son objetivos o no. ¿Son reales o son producto nuestro? Creación humana. ¿Sí? Ok, bien. Ahora, a la base de todos los valores está el bien común. Ahora, esos valores también son, bueno, y otros más, esto, la lista no está acabada. ¿Sí? Podríamos tranquilamente aquí aumentar muchos otros valores. La vida, la salud, el trabajo, el conocimiento, etc. Las virtudes, como el amor, la compasión, la ternura, la dulzura. Ok. Esos valores dan pie para que haya obligaciones. ¿Sí? Entonces, pongamos acá, lo obligatorio nace de aquí. Y las normas. ¿Sí? Les dije cuántos tipos de normas hay. Hay 3 tipos, ¿no les he contado? ¿No? Verá. Las normas que regulan la convivencia humana, la conducta entre miembros de una sociedad. ¿Sí? Son de 3 tipos. Tenemos, bueno, aquí ya puse una, lo obligatorio, ¿sí? Lo que se debe hacer. Lo prohibido, eso es una obligación negativa o obligación de no hacer. ¿Sí? Fíjense aquí, tenemos compromisos de educación básica G2.
G2, ¿qué será? ¿Qué aula es esta? Creo que es ¿Sal? grupo 2, profe. Grupo 2, ok. Sí. Ayudarnos entre compañeros. Fantástico, ¿o no? O que cada uno por su cuenta. ¿Qué les parece? ¿Será bueno que nos ayudemos? Sí. Ser responsables, respetuosos, honestos, etcétera. Estar atento. Respetar las ideas de los demás, evitar faltar a clases sin justificar. Cuidar materiales de estudio, cumplir las actividades a tiempo. Ser curioso, obtener las mejores notas, Estoy yendo muy rápido. ¿Sí? Esto no es puesto por mí. ¿Qué más dice? Tener buena actitud, tener todo el material de estudio, ser social con mis compañeros, ser amable, interactuar en clases, ordenar bien el tiempo, respetar los turnos al hablar, celulares en modo silencio. No soy el único que habla de celulares. ¿Ok? Bien, esas son normas aquí en el aula. Toda comunidad necesita normas para convivir. Mucho más si somos cientos de miles o millones de personas que estamos juntos. O miles de millones. Muchísimo más necesario. ¿Sí? Como en China e India. Obligación positiva, obligación negativa. Y finalmente, los derechos o licitudes. A ver, ¿tienen ustedes la hojita de abreviaciones? ¿Sí se dieron una leída a eso? Después de la portada viene esto. Lista de abreviaciones. 2 páginas. Es lo que utilizo en el pizarrón. Les recomiendo que ustedes utilicen eso al hacer sus resúmenes. O utilicen abreviaciones de su cuenta. Invéntense. ¿Ok? Bien. La O es de obligatorio. Eso es un deber. La O con el signo menos, eso es negativo. Y negativo significa de no hacer. Prohibido fumar. ¿Sí? Eso es prohibición. Y finalmente, la A de autorizado. Eso es una licitud o permiso. O con otras palabras, eso es un derecho. Ahí están los 3 tipos de normas. Toda sociedad tiene reglas que me dicen, haz esto, no hagas tal cosa. Puedes hacer otras cosas. ¿Sí? El sistema normativo estaría completo si solo hubiera deberes u obligaciones. Todo obligatorio. Tiene que darnos también permiso para hacer si queremos. O no hacer si no queremos. Eso es un derecho. La A viene de autorizado. Está autorizado. Tenemos permiso para hacer. ¿Ok? Bien. Esto, ¿sí? El sistema de normas es lo que se llama... ¿Qué cosa? El ordenamiento jurídico o derecho, ¿sí? Le abrevio así, OJ, ordenamiento jurídico. Quiero un sistema ordenado de normas. No puede ser un amontonamiento. Si es que fuera simplemente una grandísima colección sin ningún orden, sin sistematicidad, sería muy difícil de conocerlo o de estudiarlo. ¿Sí? Bien, por eso hablamos de orden. Ahora, entonces, ese derecho nos pone líneas rojas, nos da directrices. ¿Ok? ¿Para quiénes? Para todos los de la sociedad, principalmente ¿sí? para el Estado. Y dentro del Estado tenemos uno que está a la cabeza, el jefe. Puede ser presidente, puede ser un rey. Todavía en el siglo XXI estamos con
varias monarquías. Lo más cercano a nosotros, España, Gran Bretaña, Japón, Dinamarca, Arabia Saudita, la peor, porque ahí no hay constitución. Ahí no hay normas escritas. No hay derechos. Ahí hay un poder absoluto. ¿Sí? Esas normas se aplican no solo al Estado. En el Estado entonces tenemos un jefe, ¿sí? Llámese presidente o rey, ¿sí? El que está a la cabeza, el que manda. ¿Sí? Pero él también está sometido a estas normas. No puede hacer lo que sea. Si es que hay una constitución, como es el caso de los, excepto de Arabia Saudita. ¿Ok? No sé cómo es posible esa sociedad si no hay constitución. Bueno. El monarca no reconoce derechos a nadie, peor a las mujeres, lamentablemente. ¿Sí? Machista, por lo tanto. Inigualitario. Ok. Pero verán, cuando hablamos del deber, esto es algo que no siempre se cumple. Pensemos, por ejemplo, en leyes de tránsito. La luz roja, ¿qué significa? Prohibido pasar. Tiene que ser alto. ¿Cuánto se pasa en el semáforo rojo? Hasta yo lo hago. ¿Podemos parquearnos en el paso cebra? Y si es que alguien lo hace, el carro le llevan al parqueadero. ¿Cuánto para retirar del patio? $70 o 90 que pagar la wincha. ¿Ok? Nos multan una vez, a la segunda ya no hacemos, caemos 2, 3, 4 veces, a la quinta aprendemos. Si es que somos más racionales, ya creo que con una suficiente, ¿no? Me parece que no hace falta. No es suficiente, quiero decir, ¿ok? Bien. A ver, ¿quién más forma parte del Estado? Los que hacen las leyes. En general, llamémosles legisladores. En nuestro país, en el 2008, en Montecristi, se hizo una nueva constitución. Esos son los asambleístas constituyentes. Es un tipo de legislador, un tipo especial. Eso no sucede cada año, ni es permanente, sino cada de vez en cuando. ¿Ok? Y han pasado 15 años y no hemos cambiado la Constitución desde cero. ¿Ok? Normalmente la Constitución no es para que se ande cambiando cada 10 años. Normalmente permanece más. ¿Sí? ¿Quién más forma parte del Estado y que tienen que estar bajo norma, bajo esto de aquí? Su conducta tiene que estar regida por este ordenamiento jurídico. ¿Sí? Okay, los jueces. Y otros más, ¿ok? Bueno, ¿quiénes formamos parte del Estado? Todos los individuos. ¿Sí? El Estado es lo mismo que la sociedad. Y la sociedad es la suma de los individuos, de los particulares. Todos formamos parte de la sociedad y por lo tanto también del Estado. Bueno, esta identificación que acabo de indicar, no vayan a creer ustedes que ha sido mantenida por todos. En el siglo XVIII se empezó a cuestionar. Ni los antiguos ni los medievales, y a inicios de la Edad Moderna, se mantenía la identidad.
El primero en diferenciar sociedad y Estado fue Adam Smith, los fisiócratas, siglo XVIII. Después de Adam Smith y los fisiócratas, Hegel y Marx, en esta onda de separar sociedad y Estado. Yo no voy a hacer eso. ¿Sí? Bien, ahora, no hay sociedad sin Estado. Eso es algo que ningún anarquista puede admitir. ¿Sí? ¿Qué tipo de Estado deberíamos tener? Eso discutiremos. Las grandes alternativas son, voy a utilizar aquí una terminología que es común en la literatura. Y aunque yo me expresaría con otros términos, pero simplemente me apego a lo que es popular, el neoliberalismo, voy a poner con rojo, liberalismo, y por otra parte, un Estado social, ¿sí? O socializante. Hagámonos aquí la pregunta de los anarquistas. ¿Estaríamos mejor sin Estado? ¿Sí? Pero fíjense en qué términos estoy empleando para formular la pregunta. Estoy empleando una valoración, ¿sí? No es lo mismo bien que mejor. Mejor es un grado más alto, un grado superior de bien, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una escala, pensemos, por ejemplo, en la mitad está el bien, mejor está aquí. Por acá abajo, ¿qué está? Peor. Y aquí el tope, ¿qué es esto? Lo máximo de bueno, eso es. Más propiamente, empieza con O, P, ya, óptimo. Y por abajo, o sea, es bien, mejor y óptimo. Esto es buenísimo, muy bueno. Por el otro lado negativo, bueno, estoy mal, esto es, debajo de lo bueno estaría el mal, ¿sí? Más mal, eso se dice peor, y lo que ya no puede ser más malo, ¿cómo se dice? Malísimo puede ser, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces, estas son calificativos. Aquí tengo una escala, podría ser como del 0 al 100, ¿ok? Positivo, negativo, ¿sí? Y aquí estoy empleando, quiero decir, yo podría preguntarles, ¿en qué tipo de sociedad quisieran vivir? ¿En la que hay Estado o en una que no hay Estado? ¿La vida sería preferible sin Estado? ¿Sí? Sin Estado. Eliminemos el Estado con todo lo que ello acarrea. Entre otras cosas, servicios públicos, obviamente sin policía, sin cárceles, adiós ministerios, ejército, ¿eso sería preferible?
El anarquista dice que sí. ¿Hay aquí algún anarquista de repente? Las que sea. Recuerdo que usted dijo que el anarquista no es totalista, o sea, ¿Es? no es totalista, perdón, no es totalista, porque usted decía que era anarquista. ¿No es extremista? Perdón, ¿cómo dije? Te dijo totalista, pero esa palabra totalitario quiere decir. Sí, algo así, pero usted ha dicho que el anarquista aún así tenía un mínimo estado. No, lo que dije es que inconsecuentemente en España, donde estoy hablando 1936-1939, antes de que Franco tome el poder. Si no estoy mal, por 1932, pero no conozco tanto o casi nada la historia de España, estamos a vísperas de la Segunda Guerra Mundial. En España hubo una república, o sea, terminó una monarquía y sube al poder una república, con todos los cambios que eso implica. Pero, si no estoy mal, fue por medio de una revolución, un cambio forzado, y hay gente que está descontenta, que quiere hacer la contrarrevolución. Quienes estaban en contra de la república, entre otros, fueron los anarquistas. Y se sumaron para tumbar la república, el gobierno republicano, y se apoderaron de una zona de España. ¿Sí? O sea, imagínense una guerra civil, españoles contra españoles. ¿Quién tiene el poder del país? Entonces, en una región, los anarquistas se apoderan de una ciudad y ahí ponen una dictadura, un Estado que no reconoce derechos y que ejerce el poder. Eso va contra su ideología. Entonces es contradecirse. Su teoría no coincide con la práctica real. ¿Sí? Profe, en época de Franco, en España no fue una dictadura de parte de los anarquistas, no eran gente del pueblo, eran como campesinos. Y después de haber pasado la monarquía y ya no querían volverse gobernados, tenían una descentralización del poder, querían ser independientes, como lo que vemos aquí también con los indígenas, con él. Lo que pasó cuando llegó Franco, que no le sirve unas personas independientes, no sirven, y si no ven, se mueren. Entonces fue una masacre total para los anarquistas y todos, como ya fue explotado. Bueno, lo que yo sé es que anarquistas ejercieron el poder político, tiránico. Sí, por supuesto, ¿no? Dije en una ciudad, ¿puedo decir? Dictadura, así como una persona maléfica que fue a tomar. No, yo no quisiera dorar la píldora y decir con bonitas palabras, sí, pero no hicieron nada malo. No creo. Toda revolución lleva una lucha de poder, pero yo creo que los buenos son los que cuentan historia nada más. No necesariamente que fue malo. Bueno, verán, este ejemplo que les he puesto, lo oí de Lorenzo Peña, español que se conoce la historia de España y que le podría dar una respuesta contundente a lo que usted está diciendo. ¿Sí? No conozco detalles, solamente lo que quería decir es que incurrieron en inconsistencia. ¿Sí? Solo eso, nada más. No quiero decir si mataron o no mataron. ¿A cuántos? Eso. Pero que no fue un gobierno ni siquiera lo menos malvado como
uno aspiraría. No. No fue un gobierno color de rosa. ¿Sí? Usted puede decir, no, pero profe, las circunstancias les obligaban. No voy a discutir. ¿Sí? Más bien creo, eso es cuestión histórica. A mí me interesa lo que es filosófico. ¿Sí? Manuel, ¿qué tiene ahí? Por favor, ¿usted sabe las normas? Por favor. Tenga la bondad. No quiero adentrarme en el campo de historia, no es mi campo. ¿Sí? Quiero más bien evitar decir barbaridades y quedarme en lo que sé. La fuente de los datos que yo le di es Lorenzo Peña. Español. Obviamente él es antianarquista, pero no por eso va a tergiversar los datos de la realidad. No por desacreditar una corriente va a decir falsedades. Eso no creo. ¿Ok? Pero tenemos que estudiar el anarquismo. Ustedes en el anillado tienen información sobre eso. Si tienen interés, les invito a que lean. Hay pocas paginitas sobre esa posición. ¿Ok? Avancemos ahora. ¿Hay algo más? Y por favor. ¿Hay algo más que necesito añadir a este esquema? Y es la realidad histórica. ¿Sí? Aquí vivimos nosotros. Pero no quiero trazar, fíjense, no está aquí una línea cortada entre realidad y valores u ordenamiento jurídico. ¿Sí? Por lo tanto, aquí hay una continuidad. ¿Sí? No hay una separación. ¿Qué hay en la realidad? Lamentablemente, muchas cosas negativas están ahí mencionadas. ¿Qué pongo en primer lugar? Lo más alejado de cómo deberíamos vivir, ¿qué es? Ya dijeron. Guerra. Una guerra en la que pueden morir cientos de miles de gente inocente, civil, donde que caen bombas en el hospital, en una iglesia, en un museo, en la planta de electricidad, teléfonos y agua potable, en los puentes. Cuando está pasando un tren, ahí la bomba. Matar 2 pájaros de un tiro. Un campamento de la Cruz Roja tiene pintada la Cruz Roja en el techo. Ahí mismo la bomba. ¿Qué es lo que se salva en la invasión de Estados Unidos a Irak? Un edificio. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? En voz alta, por favor. No. El Ministerio de Petróleo. Para saber cuánto hay. El botín. Bueno, lo más demoníaco, lo más antihumano. No se puede botar bombas con razones humanitarias. Eso es la hipocresía más grande. ¿Qué más? Frente a esto, el resto es casi nada. Hablarles de pobreza, de desigualdad económica.
un largo etcétera. ¿Ok? Bueno, no quiero enfatizar en esto. Creo que en el resto del curso no les mencionaré esto de acá. No hace falta. Ok, entonces, ¿sí? Una cosa es cómo deberíamos vivir, otra cosa es cómo es la realidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de cambiar esto para que esté más cerca de lo ideal, los valores. Aquí les hablé de hermandad, solidaridad, el amor. Lamentablemente hay una distancia. Nosotros deberíamos contribuir a que no haya tanta distancia entre ambos ámbitos. ¿Sí? Y en eso consiste el progreso. En vez de mantener las cosas tal como están, con todos estos males, de que unos tienen tanto dinero como para derrochar y otros no tienen qué comer, dónde vivir, desempleados, sin techo, etcétera, etcétera. ¿Qué debería hacer el Estado ante esto de acá? ¿Es función del Estado reducir o eliminar la pobreza? Vamos a discutir. ¿Es una función del Estado garantizar derechos? Todo eso es discutible. A ustedes les podrán haber enseñado que sí. Tenemos que preguntarnos por qué. ¿Será correcto exigir al Estado que garantice derechos? ¿Cuáles? ¿Solo derechos a la vida, propiedad y libertad? ¿O derecho a la vivienda, a la salud, educación, trabajo, seguridad social? Empezando por agua y alimentación, agua potable, al 100%. No solamente a 95% de la ciudad tiene agua potable, 96%. Y el resto, les mandamos tanqueros para que compren, para que paguen. Ok, bueno. Esto nosotros deberíamos, un deber que los republicanos creen que tiene todo individuo, es el de contribuir al bien común. Y parte del bien común es la prosperidad, el mejorar la calidad de vida. Eso es un elemento esencial del bien común. Y esto veremos la próxima semana. Ok, entonces, fíjense, están aquí los elementos del curso. Empezamos por este valor, ¿sí? Luego vemos estos otros. Pasamos luego a ver derechos sobre todo humanos, pero hablaremos en general, derechos de los miembros de una sociedad, humana o no humana, animal o no animal, ¿sí? En el mayor grado de abstracción. Y terminaremos con el Estado, donde discutiremos básicamente estas dos corrientes. Por acá está el comunismo, ¿sí? Los que no quieren Estado, anarquistas. Si es que decimos sí, eso es anarquismo, ¿sí? Bien. Y con esto se nos va los 3 meses y medio que restan. ¿Ok? Ok. ¿Alguna duda? ¿No?
Bien, ahora veamos esta tablita. ¿Sí? Opciones en filosofía política. Tenemos 3 columnas. ¿Sí? A ver, a mano izquierda hay, en la columna izquierda tenemos unos 15 más o menos aspectos y luego vienen 2 columnas donde están varias maneras de conceptualizar esos aspectos. Aquí no quisiera darles la impresión de un dualismo, ¿sí? Por ejemplo, tomemos la segunda fila, dice a mano izquierda, el ser humano. ¿Cómo es el ser humano? ¿Sí? Cada uno de nosotros. 2 opciones tenemos. ¿Es un individuo aislado, egoísta, que piensa solo en sí mismo, en sus intereses? ¿O en el de los suyos y nadie más? ¿O es alguien social que tiene un espíritu de comunidad, solidario? Entonces, hay ahí 2 concepciones diferentes. ¿Cómo creen ustedes que es el hombre? Les pido que pongan un visto bueno en una de las 2 columnas y después hacen la suma. ¿Sí? Veamos, a ver, sociedad. Vamos a la primera fila. Dice, origen de la sociedad. Es creada por un pacto social. Eso es contractualismo. La otra opción es creer que la sociedad es fruto, a ver, no es fruto, sino es la situación natural del hombre. O sea, no es que primero, como piensa Hobbes, aquí está, en la primera fila, que primero el ser humano vivía aisladamente. Remontémonos a 200,000, 300,000 años antes, o si quieren ustedes, 800,000. Vamos al hombre de Cro-Magnon, al Homo sapiens, cuando éramos casi como monos. Posiblemente, o sea, no hay agricultura, no hemos inventado el fuego, no hay armas, somos recolectores, pero nos pasamos peleando el uno con el otro, matándonos. ¿Sí? Claro, tirándonos piedras o a palazos. ¿Ya? No hay sociedad, hay solo hombres sueltos, independientes. Después nos juntamos y creamos la sociedad. Eso es el contractualismo. ¿Es esa la idea que creen ustedes que así se originó la sociedad? ¿O desde siempre hemos vivido en sociedad? ¿Sí? Hay ahí 2 visiones. ¿Sí? Escojan ustedes, pongan un visto bueno en un lado o en el otro. ¿Sí? Naturaleza de la sociedad. ¿Para qué estamos en sociedad? ¿Para competir? Pues hay ganadores y vencedores. Unos surgen, otros quedan atrás. ¿O para cooperar? Colaborar, es decir, trabajar juntos. Y se supone que los beneficios hemos de distribuir equitativamente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la sociedad? La cuestión del fin es el ¿para qué? ¿Para qué vivimos juntos? ¿Sí? ¿Será para conseguir la máxima igual libertad? ¿O la seguridad es simplemente con que nos garanticen que nadie nos robe ni nos mate, estamos hechos? O sea, basta. O simplemente queremos ser libres. ¿Ya? Que no haya una autoridad que me diga qué tengo que hacer, qué tengo que pensar, cómo debo sentir.
Y cada uno que sea el dueño de su propia vida. ¿Sí? Ese es el fin de la sociedad. Frente a eso, el bien común. Elijan su opción, pónganle un visto bueno en el lado que ustedes crean conveniente. ¿Sí? Ok, siguiente, vamos a la historia. Estamos en la tercera fila. ¿Ok? Pero verán, en la primera fila están 3 opciones. Ya debería haber ahí 3 vistos buenos. Coloquen ustedes cada uno según sus propias creencias. Al último quiero ver la suma de en cuál columna hay más puntos de acuerdo. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Ya tienen sus 3 vistos buenos? ¿No? Si no han hecho, pongan este rato. ¿Ya? ¿Ya tienen? ¿Puso? ¿Ok? ¿Tiene? ¿Dónde está? 1, 2. No, pero aquí tiene que haber 3. ¿Ya? Bueno, avancemos. Vamos a la historia. La historia es lucha. ¿Qué dice Marx? Lucha de clases. Conflicto. Es decir, división, peleas, riñas. ¿Sí? O al revés, ¿sí? Convivencia pacífica, armonía. Pero esto en la realidad, no les estoy diciendo cómo. Historia es lo que ha pasado. O hay también una historia contemporánea. ¿Sí? Todo es lindo, color de rosa. Entonces pongan ahí su opción. Están o a la izquierda o a la derecha. ¿Ok? Pasemos a valores, etcétera, etcétera. Respondan esto. ¿Sí? La próxima clase ya será la próxima semana. Diré algunas pocas palabras sobre esto, pero quiero que como tarea ustedes piensen sobre estas alternativas y elijan y vayan poniendo un visto bueno y al final de la columna cuentan dónde están más, ubicados en la columna central o en la de la derecha. ¿Sí? Puede ser que estén mezclados, pero quiero saber, tal vez no haya un empate, con que haya unita más al un lado y hay un desbalance. ¿Sí? Eso quiero ver. Gracias. Buen feriado.